Abrir nuestra Biblia en el Salmo 63. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Y vamos a estar en el Salmo 63 estudiando en esta mañana. Vamos a ver qué Dios nos quiere decir a través de su palabra. Como ya escucharon, la semana entrante va a estar con nosotros el pastor Helman Ávila. Véngase, le recomiendo que venga. Él pastorea en El Paso, Texas, una iglesia, y Dios le usa verdaderamente en la palabra. Entonces véngase, va a ser bendecido, animado, fortalecido en su fe. Véngase, va a estar en las dos reuniones. Salmo número 63. Lo voy a leer y después de leerlo, si me acompaña a orar, por favor. Dice el texto: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como de médula y grosura será saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla caerán a las profundidades de la tierra, serán entregados al poder de la espada, presas serán de las zorras. Mas el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por poder estar hoy delante de ti. Señor, reconocemos que solo tú eres Dios, el Dios vivo y verdadero, y que eres el Dios que ha decidido revelarse a tu pueblo a través de tu palabra escrita, a través de tu palabra inspirada, a través de la Biblia. Gracias te damos por tu santa palabra y queremos pedirte, ilumina nuestro entendimiento. Anhelamos conocerte más, anhelamos que tu palabra transforme nuestro entendimiento, lo renueve, afecte nuestros deseos de manera que podamos ser transformados y cambiar nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos y te ruego, Dios, ayúdame a poder predicar este mensaje. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra serie Anhelando a Dios por encima de todas las cosas, que también ha tratado acerca de, dice ahí, identificando y rechazando los ídolos del corazón. Estamos ya terminando, esta es la 13ª enseñanza, y a lo largo de la serie dedicamos un gran tiempo identificando cómo opera la idolatría en el corazón humano, identificando los ídolos que nosotros mismos muchas veces levantamos en nuestro corazón, y las últimas enseñanzas se han venido enfocando en cómo identificar y rechazar esos ídolos. Pero hoy llegamos al final de la serie y creo yo que lo más importante para rechazar los ídolos del corazón es reemplazarlos por un amor y un anhelo por Dios que sobrepasa toda estima. El título de esta enseñanza es Anhelando a Dios por encima de todas las cosas. Le puse el mismo nombre que la serie. Y la Biblia nos habla de un hombre que amó a Dios, que deseó a Dios, que anheló a Dios por encima de todas las cosas. Ese hombre fue David.
La Biblia dice que Dios mismo dijo que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre con un corazón para Dios, rendido a Dios, un corazón que amó profundamente a Dios y anheló a Dios por encima de todas las cosas. Sin embargo, eso no quita que también cometió graves pecados, pero David, cuando pecó una y otra vez, siempre se arrepintió y volvió a Dios, a diferencia de otros hombres de la Biblia como Saúl, que no volvieron a Dios. Pero David fue un hombre que amó a Dios. Y a mí me encantaría poder haber entrevistado a David y haberle hecho preguntas y decirles: David, ¿cómo hiciste para llegar a amar a Dios como lo amaste? David, ¿cómo lograste tú, qué hiciste, David, para desear a Dios en la manera en que llegaste a desearlo? ¿Qué hiciste, David, para que tu corazón se enamorara y se apasionara por Dios al grado de ponerlo en el primer lugar de tu vida desde que eras un adolescente? Pero gracias a Dios damos por su palabra que aunque no podemos entrevistar a David, este salmo, hermanos, es una joya, porque nos habla de qué hizo David para amar a Dios, para desear a Dios y anhelar a Dios por encima de todas las cosas. Este es uno de los salmos más preciosos que hay en la Biblia, y este salmo nos enseña qué podemos hacer nosotros para anhelar a Dios por encima de todas las cosas. El día de ayer platicaba yo con Marco y le decía: mañana va a haber buena palabra. Y no lo quise decir porque yo fuera a predicar, yo quise decir porque con el simple hecho de leer este salmo, eso ya es una buena palabra. Es una palabra hermosa. El contexto de este salmo es que David está en el desierto de Judá. David está huyendo porque lo quieren matar. Dicen los comentaristas que es posible que fue cuando Saúl lo estaba persiguiendo o cuando su hijo Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. Creo que es muy claro que se refiere más bien a cuando su hijo Absalón, el propio hijo de David, estaba persiguiendo a David con un grupo de hombres, con un ejército, para matar a su padre y quitarle el reino. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en el último versículo nos dice que David ya era el rey. Dice: mas el rey se regocijará en Dios. O sea, esto está sucediendo cuando David ya era rey. Saúl no persiguió a David cuando David era rey. El único que persiguió a David a esa manera fue su hijo Absalón. Entonces David está en el desierto de Judá siendo perseguido por su propio hijo porque lo quería matar. Y David en ese desierto, que por cierto es uno de los desiertos más hostiles del mundo, el desierto de Judá, David escribe este salmo. O sea, David no se lamenta, David no se tira a la depresión, David no dice renuncio. ¿Qué hace David en esa situación, en esa tribulación? Imagínate tú que tu hijo te está persiguiendo porque quiere matarte para quitarte el reino. Imagínate tú qué traición, qué dolor, qué quebranto. Pero David, ¿qué hace? Adora al Señor. Y David tiene un intenso deseo por Dios. Dice el versículo 1: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Está David viendo el desierto árido, la tierra agrietada, y David hace esta analogía, hace esta poesía y dice: Señor,
mi alma te anhela y mi corazón tiene sed, mi carne tiene sed de ti, te deseo, Señor, así como esta tierra seca y árida está sedienta por el agua, así el alma mía, Señor, está sedienta por ti. Wow. David tiene una profunda sed espiritual por Dios. Él está en el desierto de Judá, pero también está atravesando un desierto espiritual. Está lejos de su palacio, está lejos del lugar de adoración a Dios que era el tabernáculo. Está lejos, no encuentra satisfacción física ni emocional. Oh, hermano, en las tribulaciones, en medio de esos desiertos es donde se manifiesta qué es aquello en que nuestra alma confía, qué es aquello en lo que buscamos descanso. David busca con afán a Dios. El deseo de su alma es Dios. Él expresa de manera poética su ardiente deseo por Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos que nosotros hacemos lo que hacemos porque, ¿por qué? Deseamos lo que deseamos, y pecamos y caemos en idolatrías porque nuestro corazón eso es lo que desea. Pero David lo que desea en medio de este desierto es a Dios. Es a Dios. Es a Dios. ¿Por qué David tenía estos deseos tan intensos por Dios? ¿Por qué? Bueno, Dios en su gracia había hecho esa obra en su corazón, pero David había cultivado también esos deseos en su corazón. O sea, David había hecho cosas para que ese deseo en su corazón fuera alimentado, fuera creciendo en su propio corazón. David fue un hombre que desarrolló un fuerte deseo por Dios en su corazón. Podemos entender que desde muy jovencito, quizás 12, dicen los historiadores, entre 12 y 17 años tendría David cuando mató a Goliat. Entonces ese adolescente, en una ocasión cuando el rey Saúl estaba endemoniado por su rebeldía, llegaron y sus consejeros le dijeron: consíguete un joven que sepa tocar, o sea, un joven que ministre alabanza delante de Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza, hermanos, ahuyenta a los demonios. La adoración en espíritu y en verdad. Y le dijeron, alguien dijo: yo conozco un jovencito de Belén que es hombre de guerra, es vigoroso, sabe tocar, es de hermoso parecer, pero Jehová está con él. La gente notaba que este adolescente, Dios estaba con él. La presencia de Dios era notoria en este adolescente. Oh, qué glorioso, qué llamado y qué confrontación para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Jóvenes, decidan en su corazón buscar a Dios con toda su fuerza. Decidan convertirse en hombres y mujeres de Dios. Y eso lo tienes que decidir desde esa edad en la que tú estás ya. David, desde muy joven, a lo largo de su vida, vemos que lo que David más valoraba era la presencia de Dios. Cuando David es nombrado rey de todo Israel, lo primero que David hace es que va, derrota a los filisteos, toma el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto, la trae al monte de Dios, a Jerusalén, y edifica un tabernáculo para que adoraran a Dios. David sabía que sin la presencia de Dios era nada, pero David lo que más anhelaba era tener en su vida y en su reinado la presencia de Dios. Ese era el deseo de David. ¿Qué hizo David para cultivar ese deseo, ese aprecio y ese anhelo por Dios, aún por encima de todas las demás cosas? ¿Qué hizo David? Hizo varias cosas y es lo que vamos a ver
en esta mañana. Lo primero que hizo David es que David valoraba su relación con Dios por encima de todas las cosas. David valoraba su relación con Dios por encima de todas las cosas. Me encanta la primera frase de este salmo. Dice: Dios, tú eres mi Dios. En Reina Valera dice: Dios, Dios mío, eres tú. Esa simple frase hace una gran diferencia. Hay gente y aún hay cristianos que se refieren a Dios como alguien distante, como alguien aparte, no como alguien cercano, no como alguien íntimo, no como alguien al que le pertenezco. Aún hay cristianos que dicen: pues sí, hermano, vamos a esperar a ver qué dice el de arriba. Y yo digo: ¿el de arriba? O sea, Juan Pedro ahí en la cabina. O sea, ¿a quién te refieres? ¿Cómo que el de arriba? De una manera tan despectiva, tan distante. Pocas veces oímos hablar personas así de un Jesús íntimo, de un amado del alma, de un Dios cercano, porque no se identifican así. David no basaba su identidad en su linaje. Él venía del linaje de la tribu de Judá. David no basaba su identidad en su posición de rey. David basaba su identidad y él se entendía a sí mismo como hijo de Dios. Dios, tú eres mi Dios. No solo eres el Dios del cielo y la tierra, no solo eres el Dios de Israel, no solo eres el Dios de este pueblo, eres mi Dios. Me perteneces y yo te pertenezco a ti. Eres mi Padre, soy tu hijo. David se deleitaba en su relación cercana con Dios. Esa visión de Dios cercano se obtiene al creer lo que la Biblia dice acerca de lo que somos en Cristo. Nada más con que leas detenidamente, estudies detenidamente Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, y tú podrás ahí obtener gran tesoro y gran información acerca de lo que tú eres para Dios si tú estás en Cristo. En solo esos textos dice que Él te escogió antes de fundar el mundo, que Él te predestinó para adoptarte como su hijo, que eres amado, que eres aceptado, que eres perdonado, eres redimido, tienes el sello de su Espíritu Santo y tiene una herencia gloriosa para ti y que te creó para la alabanza de su gloria. Y cuando tú entiendes cada uno de esos conceptos, cada una de esas doctrinas, hermano, tu vida, tu manera de ver a Dios tiene que cambiar. Pero es una tristeza que muchos cristianos que se sientan los domingos a escuchar la palabra de Dios están viendo todavía a Dios como alguien distante, como alguien que no es cercano, como alguien que pues no sé si me escucha, como alguien pues no sé si me quiere, como alguien que pues ya no sé si tengo perdón, pues ya no sé ni. Eso es no tener un entendimiento de quién es el Dios de la Biblia y quién eres tú para el Dios de la Biblia. Pero en la medida en que profundizas en la revelación de Dios, entonces puedes llegar a decir como David: Dios, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y David dice: Dios, tú eres mi Dios. Qué bendición cuando nuestros hijos lleguen a decir: pues no solo es el Dios de mis padres, no solo es el Dios a que mis padres me llevaban cada domingo a adorar. He decidido, he creído que es mi Dios y es el Dios que quiero servir el resto de mi vida. La semana pasada decíamos: hacemos lo que hacemos porque creemos lo que creemos. Y sabes por qué, hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. ¿Y sabes por qué deseamos lo que deseamos? Porque creemos lo que creemos.
Si tú crees que la realización para tu vida está en una carrera universitaria, tú vas a buscar eso con todo tu corazón, es lo que va a desear tu alma, tú crees que tu vida ahí va a estar plena, va a estar feliz, tú lo vas a hacer y vas a estar dispuesto hasta a hacer trampa, o vas a estar dispuesto a consagrarte al estudio, a dejar a un lado familia, amistades, a dejar a un lado un compromiso con Dios por lograr obtener una carrera universitaria, porque tú crees que eso va a satisfacer tu vida. Por eso deseas terminar una carrera con todo tu corazón, por encima de todo, y por eso haces lo que haces y estudias de esa manera y desplazas a los demás de tu vida de esa manera. Pero cuando tú crees que tu identidad no está en una carrera universitaria, que cuando tú crees que tu identidad no está en cuánto dinero tienes, que tu identidad no está en que si tienes un hijo o no, que tu identidad está en Cristo Jesús y en lo que Él dice que tú eres, que tu identidad es un hijo de Dios, aceptado, adoptado, lavado con la sangre, heredero del reino de Cristo. Cuando tú crees eso, tus deseos van a cambiar. Tus deseos van a ser: yo quiero agradar a ese Dios. Yo quiero vivir para su gloria. No quiero vivir más para mi gloria. Quiero vivir para la gloria de Él, porque Él me redimió, me aceptó, me escogió antes de haberme creado. Y entonces vas a vivir de esa manera. Hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. Y deseamos lo que deseamos porque creemos lo que creemos. Hermano, la única manera que la idolatría sale de nuestro corazón es cuando nuestras convicciones y nuestros deseos están alineados con la palabra de Dios. David adoraba a Dios en la tribulación. ¿Por qué? Porque David tenía un intenso deseo por Dios. ¿Y por qué David tenía un intenso deseo por Dios? Porque David sabía que Dios era su padre y que Él era su hijo. David lo creía con todo el corazón. Poder decir, el hecho de que David pudiera decir: tú eres mi Dios, transformó la tribulación del desierto en adoración. En adoración. En adoración. Aprender a deleitarnos en Dios de esa manera es el antídoto contra la idolatría del corazón. Dice ahí: te buscaré con afán. Me gusta cómo dice Reina Valera, dice: de madrugada te buscaré. Te buscaré con afán. La palabra buscaré en el hebreo quiere decir buscar algo con diligencia, pero también quiere decir madrugar. Es decir, David está diciendo: Señor, yo te voy a buscar a ti por encima de todas las cosas. Buscarte a ti en primer lugar y con toda diligencia. De madrugada te buscaré, está diciendo: cuando me levanto en la mañana, lo primero que quiero buscar es tu presencia, Señor. Es a ti. Eres lo más importante en mi vida. Jesús lo dijo de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero ¿qué hacen muchos cristianos cuando se levantan? Le prenden al radio a la mañanera a ver qué está diciendo el presi para tirarle caña todo el día. ¿Por qué? Porque su confianza no está en Dios que puso ese presidente. Su confianza está en su ideología política, en sus rollos, en muchas idolatrías, pero no en el Dios que gobierna las naciones. ¿Está conmigo? De madrugada, lo primero que haré, Señor, es buscarte a ti con todo mi corazón, está diciendo David. Porque mi carne y mi alma te anhelan. ¿Tienes esa clase de anhelo por Dios? Tal vez no, pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a desarrollar esa clase de anhelo por Dios? ¿Cuál es la relación más importante en tu vida? La Biblia enseña que debe ser Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué otra cosa hacía David? ¿Qué otra cosa hacía para alimentar ese anhelo y ese deseo por Dios? David se congregaba con el pueblo de Dios para adorar a Dios. David se congregaba con el pueblo de Dios para adorar a Dios. Dice el versículo 2: así te contemplaba en el santuario para ver tu poder
y tu gloria. El santuario era en el hebreo, el lugar santo, era el lugar de adoración, era el tabernáculo, era el lugar donde el pueblo se reunía para adorar a Dios. David está diciendo: Señor, ahí en la congregación de los santos, ahí en medio de tu pueblo, yo contemplé tu poder y tu gloria. Oh, hermano, hay una bendición especial que Dios suelta sobre su pueblo. Era David mismo el que había levantado el tabernáculo en Jerusalén para que el pueblo adorara a Dios. Ese lugar era el que más deseaba su alma. En el Salmo 27 David nos dice: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y meditar en su santo templo. Era el anhelo de David. En otra parte de la escritura David decía: tengo mi afecto puesto en la casa de Dios. El congregarte fielmente alimenta en tu corazón un deseo y un anhelo por Dios. Dios nos diseñó, nos creó para que juntos pudiéramos adorar a Dios, pero cuando estamos en ese lugar y estamos juntos adorando a Dios a través de la oración, a través del dar generosamente, a través de las canciones y los tiempos de adoración, pero a través de, también lo adoramos cuando somos expuestos a la palabra. Escucha, en esos momentos nuestro corazón está siendo alimentado por un anhelo por Dios, por un deseo de Dios. Tú deja de congregarte unos domingos y tú te vas a dar cuenta que poco a poco va disminuyendo tu deseo por Dios y te empiezas a enfriar. Por eso dice Hebreos que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es nuestra adoración, escucha, es nuestra adoración regular, nuestra adoración constante en la casa de Dios, lo que nos prepara para enfrentar las tribulaciones. Debido a que David muchas veces había visto en el santuario la gloria del Señor, el poder del Señor, la santidad del Señor en el tabernáculo. Debido a ello, David está con un deseo en el desierto, y eso es lo que lo está sosteniendo en medio de tan fuerte tribulación. Debido a que David había visto muchas veces el poder y la santidad de Dios en la iglesia, en la congregación, entonces David podía ver a Dios en el desierto. La tercera cosa que hizo David y que ayudó y contribuyó a despertar un deseo, alimentar un deseo y un anhelo por Dios en su corazón, es que David amaba la misericordia de Dios por encima de todas las cosas. Este versículo creo que es el que más me encanta de este salmo, el versículo 3. Esa sola frase del principio del versículo: porque tu misericordia es mejor que la vida. Wow. David lo está diciendo en serio. Lo que más valoramos los seres humanos es nuestra vida. Haríamos lo que fuera para protegerla. David está diciendo, yo creo que David estaba pensando en su mente de poeta cómo expresar su amor por Dios, cómo expresar su deseo por Dios, cómo expresar lo maravillado, lo enamorado, lo apasionado que estaba por Dios. Y David dice: tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Es lo mejor que hay. La misericordia de Dios se refiere al amor incondicional de Dios, al amor de pacto que Dios tiene con sus hijos. Es como que David está diciendo esto: Señor, tu inagotable amor, tu bondad,
tu disposición para amarme, aceptarme, perdonarme, abrazarme, tu disposición para protegerme, para sustentarme, tu disposición para cuidarme, es para mí más valioso que la vida misma. Eso está diciendo David y no está exagerando, eso era una realidad en su vida. Es una realidad en tu vida. ¿Es en verdad lo más valioso para ti? ¿O qué es lo más valioso para ti? ¿Qué podrías decir? Tal cosa es mejor que la vida. ¿Qué podrías decir? ¿Tu reputación? ¿Tus bienes materiales? ¿Tu buen nombre? ¿Tu trabajo? ¿Tu noviecita? ¿Qué podrías decir? ¿Cuál es la realidad de tu corazón? David dice, tu misericordia es mejor que la vida misma. David dice, es mejor que la vida, porque aunque perdiéramos la vida, su misericordia permanece y su amor no cesa sobre nosotros. Dice Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios, la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo encontró lo mismo. Pablo dijo lo mismo, pero de otra manera. Pablo estaba de acuerdo con eso que David dijo, de que su misericordia es mejor que la vida, pero lo dijo de esta manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está diciendo, morir y dejar este mundo para estar con Cristo es muchísimo mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Pablo por eso oraba por los creyentes en Éfeso, para que ellos pudieran crecer en su entendimiento del amor de Dios. Y Pablo dice esto en Efesios 3:8, que está orando por esa iglesia para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos de hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, cristianos, yo estoy orando para que ustedes puedan entender todas las dimensiones del amor de Dios, y al entender eso van a ser llenos de la plenitud de Dios. Van a estar satisfechos. Van a dejar de estar buscando satisfacción en lo que este mundo ofrece. Van a poder decir con David, oh Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Oh Señor, me podrán quitar mis bienes materiales, me podrán quitar mi trabajo, me podrán quitar mi familia, me podrán quitar mis hijos, me podrán quitar la salud, pero nunca nadie podrá quitarme tu misericordia, y es mejor que la vida. Amén. Cuando un hombre o una mujer descubre cuál es su identidad en Cristo, quién soy para Dios. Cuando un hombre y una mujer descubren las dimensiones de la misericordia y el amor de Dios para su vida, para mi vida, la respuesta obvia, la respuesta del corazón es alabanzas a Dios. Y es la cuarta cosa que David hace para alimentar su deseo por Dios. David alababa a Dios.
con todo su cuerpo y su alma. Tú ves que David desde pequeño, siendo un pastorcillo, adoraba a Dios con su arpa. Tú ves que David escribió los salmos más preciosos que hay en la Biblia. Escúchame, el libro más grande de la Biblia es el libro de los Salmos. Tiene 150 salmos. Es el libro más extenso y ese libro nos enseña cómo alabar y adorar y orar a Dios. Es importante, muy importante que tú y yo aprendamos a alabar y adorar a Dios, no como lo sintamos, como Él quiere ser adorado. La adoración que a Dios le agrada no es como la sientas, ni es con tus buenas y nobles intenciones, es como Dios quiere que ser adorado. Y tan solo en este salmo nos habla de 6 maneras diferentes en que David alababa a Dios. Dice el versículo 3 al final, dice: mis labios te alabarán. Con sus labios alababa. Hermano, cuando vengas a la iglesia y estamos cantando, canta. Es lo que Dios pide. Cántale. No permanezcas mudo. Canta a Dios con tus labios. Con sus manos bendice al Señor. Mira el versículo 4 al final. Dice: en tu nombre alzaré mis manos. Alzamos las manos para adorar, para bendecir a Dios, porque Él así nos enseña. Alzar las manos es también una señal de que estamos rendidos delante de Dios, de que le bendecimos, de que le pertenecemos. Adoraba a Dios con su voluntad, dice el versículo 5, con médula y con grosura está saciada mi alma. Reina Valera me parece que dice: será saciada mi alma. Él está decidiendo saciarse en la presencia de Dios. Él está involucrando su voluntad para adorar a Dios. Es que no lo siento, hermano, y no quiero ser hipócrita. No, es que ¿sabes por qué alabamos a Dios? Escucha esto. No se trata de si lo sientes o no. Y te voy a decir algo: muchas veces tú no vas a sentir alabar a Dios, porque tu corazón es engañoso y perverso. Pero ¿sabes por qué se alaba a Dios? Porque Él es digno de ser alabado, nada más. Y ahí no cabe que si lo siento o no lo siento. Él es digno. Él alababa a Dios con su boca, versículo 5, a la segunda parte: con labios jubilosos te alaba mi boca. Con labios jubilosos, eso habla de cantar con gozo, cantar con alegría. También involucraba su memoria. Mira el versículo 6: cuando en mi lecho me acuerdo de ti. Él está poniendo aún su memoria, haciéndola trabajar para la alabanza de Dios, acordándose de Dios. Y también su intelecto, porque dice ahí: en ti medito durante las vigilias de la noche. En ti medito durante las vigilias de la noche. Vemos cómo David involucra su cuerpo y su alma en la adoración a Dios. Adoración es el acto más sublime del que podemos participar. ¿Sabes qué vas a estar haciendo por la eternidad? ¿Sabes qué vas a estar haciendo cuando toda esta etapa de la vida termine, Cristo vuelva por su iglesia, nos lleve con Él? ¿Sabes qué vamos a estar haciendo? Adorando a Dios en su presencia. El tiempo de adoración juntos como iglesia es un pequeño adelanto, un pequeño destello de lo que será nuestra eternidad en el cielo. Los tiempos de adoración es lo más parecido al cielo que tenemos en esta tierra. Es terrible cuando una persona está en medio de la iglesia cantando, estamos cantando los cánticos y una persona está pendiente de su celular,
pendiente de otras cosas. Y no hay emoción, no hay una respuesta. ¿De qué nos está hablando? Es una persona que no ha entendido para nada qué es la misericordia de Dios sobre su vida. No ha entendido que en realidad esa persona merece el infierno por sus pecados, pero Dios en su misericordia le ha tenido paciencia, ha enviado a su hijo a morir por ella, para hacerle su hijo, para darle un reino eterno, para darle la gloria. No lo ha entendido, porque si lo entendiera, adoraría a Dios de una manera muy diferente. ¿Está conmigo? Y no, haz a un lado tu razonamiento ahorita que te está diciendo, pero a veces me siento mal, pero a veces vengo embroncado con la vieja, pero no sé qué. Ey. Él es digno de ser adorado y eso mata todos tus pretextos. Amén. Eso mata todos nuestros pretextos. Cuando adoramos a Dios, estamos quitando la atención de nosotros mismos y le estamos poniendo en Él. Al adorar a Dios, nuestro corazón se cautiva por Él y en Él se arraiga un mayor anhelo y un mayor deseo por Él. Al adorar a Dios, hay satisfacción para el alma. Mira qué dice el versículo 5: como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Dice como con médula y con grosura. Escucha, para los hebreos en ese tiempo el banquete más delicioso era la médula, el tuétano, y la grosura, la grasa de la carne, era el banquete más delicioso. Él está expresando de esta manera poética: así como mi cuerpo tiene un banquete cuando me como el tuétano y la grosura, lo mejor de la carne, así mi alma, Señor, está satisfecha en tu presencia cuando te adoro, cuando tu misericordia es revelada a mi vida. Es tu presencia, es tu misericordia lo que satisface mi alma. En otro salmo David dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabes por qué cantamos? No sé si te has dado cuenta, pero estamos cantando canciones muy diferentes a las que cantábamos hace 10, 15 años. Antes cantábamos mucho de Remolineando y de Es para ti y de Estoy nadando en el río y de los carros del faraón y en su tiempo tuvieron su lugar. Pero nos pusimos a analizar, no todas, muchas de esas canciones apelaban a las emociones y a la carne. Pero alabar a Dios se trata de cantar acerca de Él, de cantar acerca de quién es Él, de cantar acerca de la obra de redención. Y esas canciones, bien fundamentadas en la palabra, informan nuestro entendimiento, nos abren los ojos a la realidad de la gracia y la obra redentora de Cristo, nutren nuestra fe, nos revelan las glorias de su misericordia, y entonces nuestras santas emociones puestas por Dios reaccionan y despiertan y edifican nuestra alma y la satisfacen. ¿Está conmigo? O sea, tenemos que revisar hasta la teología y la doctrina de lo que cantamos. Es importante. Es importante. Hay canciones que
que dicen es que es cristiana esta canción, pues no le veo nada de cristiana. Se la podrías cantar a una novia, o sea. Otra cosa que hizo David es que David desarrolló el hábito de meditar en Dios. David desarrolló el hábito de meditar en Dios. ¿Quieres que tu deseo por Dios crezca? Hago un breve repaso. Debes de primero conocer quién eres tú para Dios, es decir, deleitarte en tu relación con Dios, conocer quién eres para Dios. Número 2, necesitas congregarte regularmente para adorar con el pueblo de Dios. Número 3, necesitas amar, valorar, conocer las dimensiones de la misericordia de Dios que Dios ha tenido para contigo. Número 3, necesitas alabarle con tu cuerpo y tu alma, cantarle, alabarle, levantar manos con gozo, con júbilo. Además necesitas desarrollar el hábito de meditar en Dios. Y cuando oyes la palabra meditar, por favor no pienses en mafufadas del yoga y del budismo y de la meditación oriental. No es nada, no tiene nada que ver con eso. La palabra meditar quiere ver con pensar en algo y repensar en ello y volver a pensar en ello, imaginarlo, pensarlo, darle vueltas en tu cabeza. En el original tiene que ver con cuando las vacas comen hierba y tú ves que están masticando y luego tragan. Pero si has observado, entonces luego vuelven a devolver lo que tragaron y lo vuelven a masticar y luego lo tragan y luego lo vuelven a regresar y lo empiezan a masticar. Eso es meditar. Digo, no vayas a hacer eso con tu desayuno, pero eso haces con la palabra de Dios. Estás meditando en ella, digiriéndola, y luego vuelves a meditar en ella y vuelves a meditar en ella. Y entonces cuando tú estás haciendo eso, la palabra de Dios, que tiene un poder espiritual, es espíritu y es vida, se adhiere a tu alma, haya cabida en tu corazón, transforma tus convicciones, forma en ti convicciones basadas en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, afecta tus deseos y el resultado se verá en tus acciones, en tu manera de vivir. Dice el Salmo en el versículo 6, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Oh, meditar en el Señor, meditar en la palabra de Dios es una de las disciplinas espirituales más importantes y más descuidadas por el pueblo de Dios. Por eso diría aquel, por eso estamos como estamos. Por eso rara vez se ve un ferviente deseo en la iglesia por Dios. Porque venimos afanados persiguiendo otras cosas, buscando cosas terrenales, pero no buscando a Dios con todo el corazón. Pero cuando una persona va desarrollando el hábito de todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita y además meditar en Dios, meditar en su palabra, oh hermano, esa persona viene anhelando a Dios como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así como la tierra árida anhela que caiga la primer lluvia. Tú te observaste en esta temporada cómo cuando llovió ese primer día, si estabas en el campo, en lugar donde hay tierra, cómo la tierra al poco tiempo ya estaba seca otra vez. La absorbió de volada. Así debería estar nuestra alma por Dios. ¿Cómo puedo pensar en Dios? ¿Cómo puedo alimentar mis pensamientos acerca de la persona de Dios? Pues Dios se revela en su palabra. Y vemos a David en este salmo, dice, está pensando en Dios desde la madrugada, porque dice el versículo 1, de madrugada te buscaré, en la Reina Valera. Y acá en el versículo 6 está diciendo, cuando me acuerde de ti en las vigilias de la noche. David pensaba y meditaba en Dios y en su palabra en la mañana y en la noche, todo el día. Todo el día.
Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. A quienes Dios les otorga la satisfacción en su alma de tener paz, de sentirse satisfechos, a aquellos que perseveran pensando en Dios. Pero si tú perseveras pensando en lo que te ofendieron, en la bronca que traes con tus hijos, en lo que está pasando en la política, en lo que está pasando en la sociedad, te llenas de ansiedad y no hay paz, no hay saciedad ni satisfacción. David meditaba también en todas las veces que Dios lo había librado en el pasado. Dice el versículo 7, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. Tú has sido mi socorro. David pensaba en todas esas veces que Dios le libró. Oye, David está en un desierto porque su hijo lo quiere matar. Pero David ahí se está pensando también cuántas veces desde que era niño Dios lo libró del ataque de los leones, de los osos, mientras cuidaba sus ovejas. Dios le libró de Goliat, Dios le libró de Saúl y su ejército por muchos años. Y David se está acordando vez tras vez, Señor, tú me has librado, vez tras vez tú me has librado, tú has sido mi socorro. Así es de que yo a la sombra de tus alas canto con gozo. Mi confianza está en ti, Señor. Y como resultado, escucha, como resultado de estar meditando en Dios, en su palabra y en las misericordias pasadas de Dios, fíjate el efecto que la meditación en Dios tiene en nuestro corazón. Versículo 8, a ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Dice, a ti se aferra mi alma. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué trae la meditación como un resultado en tu vida? Que tu alma se adhiere a Dios. Cuando dice mi alma se aferra a ti, en el original la palabra se refiere a como pegar algo con cemento, adherir algo. Mi alma a ti se aferra. ¿Por qué? Porque David meditaba en la palabra de Dios y en los hechos pasados de Dios. Su alma se iba adheriendo. No sé si te fijaste, pero en este salmo nos narra 3 estados del alma. El primer estado del alma es el alma sedienta por Dios, está en el versículo 1. El segundo estado es el alma satisfecha en el versículo 5. Y el tercer estado es el alma que está adherida en el versículo 8. Adherida, aferrada a Dios. Y David tenía esos estados. Tenía sed de Dios, tenía satisfacción en su alma. Y su alma estaba aferrada, agarrada a 20 uñas de Dios. Y por último, David confía en la salvación de Dios. Versículo 9 al 11. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, mira la confianza que David expresa. Los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Y dice, pero el rey, y está hablando de él mismo, se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. A pesar de que David está pasando por un tiempo de terrible tribulación, de angustia y persecución, él no hace caso a eso, porque eso no es el tema principal del Salmo. El tema principal del Salmo es que David estaba satisfecho en Dios. Cuando aprendemos a estar saciados en Dios, entonces los problemas de la vida se nos vuelven como poca cosa. Porque hermanito, hermanita, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Y dice la palabra que su misericordia es mejor que la vida. Dice Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Cuando tenemos una revelación de quién es Dios, entonces vemos a Dios más grande y los problemas más pequeños.
Nosotros perdemos mucho tiempo atorándonos en problemas. Y estoy refiriéndome a que atoramos nuestra alma en muchos conflictos y dejamos de ver lo que es más importante, y lo único que deberíamos de ver es al Señor. ¿Está conmigo? Al estar leyendo este texto, al estar leyendo este salmo, yo estaba orando: Señor, ¿dónde está Jesús aquí? Y pensé esto: David estaba en un desierto, pero en la presencia de Dios, David encontró un oasis, encontró un huerto para saciar su alma. Muchos años después, un descendiente de David, Jesús el Mesías, se encontraría en un huerto, el huerto de Getsemaní, pero su alma estaba en un desierto, porque estaba a punto de enfrentar todo el sufrimiento por nuestros pecados. David estaba huyendo, Jesús no estaba huyendo. Jesús caminó firme y confiado para enfrentar su muerte en la cruz, para que tú y yo fuéramos librados de la muerte y la destrucción eterna. Jesús murió en nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos ser librados de la muerte y la destrucción eterna. Jesús murió en nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos ser abrazados por el Padre. Jesús sufrió el tormento físico y emocional para que tú y yo pudiéramos ser saciados. Lo digo otra vez: Jesús sufrió el tormento físico y emocional para que tu alma y mi alma y aún nuestro cuerpo pueda ser satisfecho en Dios. Por esta razón, el Señor se ofreció para poder saciarnos a nosotros. Dice Isaías 53, versículo 4 y 5. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué está diciendo Isaías acerca de Cristo? Que Él sufrió la angustia y el sufrimiento físico para que nosotros tuviéramos paz con Dios, satisfacción en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Amén. Y además Jesús no solo hizo eso, sino que Jesús es la fuente de agua viva que satisface el alma. Jesús dijo en Juan capítulo 4, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, que estaban sacando agua del pozo, Jesús le dice: mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Escúchame, cristiano o amigo que nos acompañas, escúchame. Si tú estás invirtiendo mucho tiempo en las cosas de este mundo y aún en amores terrenales, y no estás invirtiendo en buscar a Dios y en cultivar una relación con Dios, entonces eres alguien que no has entendido lo maravilloso que es Dios, lo maravillosa de su misericordia, y eres una persona que te encuentras bebiendo el agua que este mundo ofrece y volverás a tener sed. Este mundo no tiene nada para saciar tu sed, nada. Son puros espejismos, como en la carretera. Ves agua a lo lejos, pero mientras más te acerca la ves más lejos y nunca llegas a ella, nunca te sacia. Y Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Escúchame, solo Jesús satisface tu alma, y solo en Él podemos llegar a desear a Dios sobre todas las cosas.
necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a cultivar un anhelo, un deseo por Dios, por encima de todas las cosas, y comprometernos a hacer las cosas que hemos leído aquí. Debido a que David bebió el agua de la misericordia de Dios, David encontró satisfacción para su alma. Jesús te está llamando a ti en esta mañana hoy. Te está llamando a que vengas y bebas del agua que Él tiene para darte y serás satisfecho. Hace 23 años, un poquito más de 23 años, hace unas semanas cumplí 23 años que conocí a Cristo. Antes de venir a Cristo, yo intenté saciar esa sed por medio de tener una profesión universitaria, por medio de practicar un deporte que practicaba, por medio de tener un chorro de amigos, por medio del alcohol, por medio de la droga, por medio de fornicación y de muchas perversiones. Y estaba más vacío y más vacío y más vacío. Pero cuando vine a beber el agua que Jesús ofrece, he descubierto algo, amado. Solo Él satisface el alma. Él te está llamando en esta mañana. Él murió en la cruz para perdonar tus pecados y saciar tu alma. Él te está llamando al arrepentimiento. Ruégale por misericordia, ruégale que te perdone. Él está bien dispuesto. Ruégale con todo tu corazón y ven y bebe del agua de su misericordia. Vamos a orar. Amado Señor, es un milagro grande el hecho de que hombres y mujeres pecadores podamos ser presentados delante de ti limpios y sin mancha por la obra de Cristo en la cruz. Es un milagro grande el que a nosotros, Señor, se nos conceda venir delante de tu presencia. Es un gran milagro el hecho de que tú transformas nuestra alma y pones en nosotros afectos por ti y anhelos y deseos por ti. Y es un gran milagro que una persona que estaba muerta en delitos y pecados de pronto venga a la vida y pueda ser saciada en la presencia del ser más sublime, hermoso, maravilloso que existe, y eres tú, Señor. Señor, perdona nuestra indiferencia, apatía, negligencia hacia tu persona. Hoy hemos entendido y nos has recordado una vez más que tú eres suficiente para nuestra alma, que tú eres suficiente para nuestros deseos y nuestro corazón. Solo tú basta, Señor. Solo tú eres suficiente. Hoy venimos delante de ti, Señor, con nuestro corazón a rogarte. Pon en nosotros un deseo ferviente por ti y un anhelo por ti, y ponerte a ti en primer lugar por encima de todas las cosas. Y si tú estás hoy aquí, estás escuchando esta enseñanza y nunca has rendido a tu vida a Cristo, de lejos lo habías oído, pero si ahora sientes y sabes que estás viendo más cerca al Señor, es porque el Señor te está trayendo a Él, te está llamando a que te rindas a Él de todo tu corazón, porque solo en Él puede ser saciada tu alma, solo en Él puedes encontrar perdón de pecados y misericordia. Ruégale ahí en tus propias palabras, pídele al Señor que venga a tu vida y te perdone y te haga su hijo. Ruégaselo. Él está bien dispuesto. Gracias, Señor.